Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Johnny. Buenas tardes. Quería solamente que me corroboraran si se escucha el audio. Amén, hermanos. Vaya, gracias. Muchas gracias, hermanos. Gracias, gracias. Bien, vamos a continuar, hermanos, nuestra clase virtual de esta tarde, ¿verdad? Sobre la batalla espiritual. Vamos a orar al Señor, que Él sea el que nos guíe en todo lo que nosotros vamos a hablar esta tarde y podamos eh, asimilar, ¿verdad? Comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta preciosa tarde. Esperamos que nos gocemos y que disfrutemos, ¿verdad? De la presencia del Señor a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, gracias por permitirnos poder iniciar nuestra clase virtual de la materia de la batalla espiritual y pedimos tu ayuda porque nosotros no podemos solos. Tú no estás con nosotros y tu Espíritu Santo que nos ilumine para, Señor, poder dar una exposición bíblica a mis hermanos que en esta tarde se han conectado eh, en este instituto. Te agradezco por los que ya estamos presentes y tal vez por aquellos que más tarde van a entrar, Señor. Te pido que bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado tocando el andar digno en medio del conflicto espiritual y hemos estado diciendo que si un creyente anda dignamente, va a tener que esperar el conflicto espiritual, porque estamos en una batalla espiritual, ¿verdad? Y hemos estado hablando del contexto de la carta a los Efesios en la clase anterior. Dijimos dónde está ubicada Éfeso, ¿verdad? Eh, Estas son ruinas de la ciudad que todavía están en este tiempo, ¿verdad? Y, y mencionamos cuándo fue escrita, en el año 60, cuál es el tema de la carta, la iglesia en Cristo y Cristo en la iglesia. Vimos también, eh, bueno, primero la riqueza de Dios y el llamado de la iglesia por su gracia. Son 3 capítulos de la carta a los Efesios. En segundo lugar, está dividida en la conducta digna de Dios para la iglesia por su espíritu, capítulo 4 al 6. Y vimos tu andar espiritual, ¿verdad? Es, es andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ¿verdad? Y así lo dice la carta. Yo pues en el capítulo 4, 1 al 3, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y mire cómo dice Pablo que debemos de andar, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la comunidad. Y también la parte B, tu guerra espiritual, ¿verdad? Y dijimos que tenemos 3 enemigos: Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Y dijimos que la vida cristiana no es un parque de diversiones. Hermanos, hemos venido a la obra de Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios, a ganar las batallas espirituales que tenemos que ganar, ¿verdad? Y la vida cristiana es un campo de batalla en donde sabemos que tenemos lucha no contra sangre, ni carne, sino contra principados, dice, contra potestades.
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y Pablo dijo en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, ¿verdad? También dijo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos en una batalla. Y dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hablamos de que también hay muchos libros que hablan de la guerra espiritual, hermanos, y hay gente que se cree los libros, hasta quizás los creen más que la Biblia, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, porque estamos en una batalla espiritual. Entonces hemos iniciado tu guerra espiritual y hablamos sobre el fortalecimiento del creyente. Eso lo vimos en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10, ¿verdad? En donde Pablo dice, utiliza el término hermanos y es el sinónimo para un creyente que forma parte de la familia de Dios. O sea, ¿cómo es que uno se hace creyente? ¿Y cómo es que uno viene a formar parte de la familia de Dios? ¿Verdad? Lo mencionamos. Entonces, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces dijimos cómo es que uno se hace creyente, ¿verdad? Por la fe sola en Cristo solamente. En San Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios por la fe sola, en Cristo solamente. ¿Ya? Y, hermanos, aquí vemos el ministerio del Espíritu Santo en el momento de la salvación, en donde somos colocados en el cuerpo de Cristo a través de la obra bautizadora del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice, por un solo espíritu fuimos en el pasado, todos, todos los creyentes que han creído, bautizados en un cuerpo. Fuimos colocados ahí para tener comunión con Dios. Pero a veces, hermanos, los creyentes fallamos. ¿Y qué sucede? Nos salimos de la comunión con Dios, pero no de la familia de Dios, ¿verdad? Eso lo hemos explicado varias veces ya. ¿Qué tenemos que hacer para regresar a la comunión con Dios? Confesar y someternos. Y cuando hacemos eso, hermanos, regresamos a la comunión y recibimos el perdón paternal, ¿verdad? Ya recibimos el perdón posicional cuando venimos a ser parte de la familia de Dios. Ustedes notan, aquí abajo dice perdón posicional, ¿verdad? Eso se da cuando uno, hermanos, viene a formar parte de la familia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vámonos a San Juan 13:10. Vamos a ver ahí, San Juan 13:10, por favor. Dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dice, no estáis todos limpios. Perdón, 13:10. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Posicionalmente ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados, estamos limpios, ¿verdad? Pero el perdón paternal es necesario, hermano, para tener comunión con Dios. En la letra B vemos que el imperativo en este versículo significa que Dios quiere que seas fortalecido o robustecido continuamente en medio de la guerra espiritual. Entonces, necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Para poder, hermanos, continuar victoriosos en esta guerra espiritual que tenemos. Muy bien. C. Los implementos para entrar en la guerra espiritual provienen del Señor y del poder de su fuerza, ¿verdad? Hermanos, de ahí proviene todo, del Señor, ¿verdad? Él nos provee, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, el poder del Señor para ser fortalecidos. ¿A través de qué? Bueno, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, ¿verdad?
Ahí tenemos que apoyarnos en el poder de Dios y en el Evangelio, ¿va? Porque dice la Biblia, me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que quiere. Cuando alguien entra al ejército, son las personas que, usted sabe que no son las personas las que traen las armas y los uniformes, ¿ya? No, ¿me entiende? Es el ejército, o sea, el que provee se puede decir, el traje para que el soldado pueda, hermanos, estar equipado, ¿me entiende? En el caso de nosotros, en la batalla espiritual, Dios nos provee las armas. Ese día que fuimos salvos, Él nos provee las armas, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué está a tu disposición este poder? Bueno, porque ya fuimos bendecidos en Cristo. Hermanos, en Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad? Toda, hermanos, no, o sea, con toda bendición espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué debe enseñarte esto? Bueno, la primera verdad es reconocer que en esta guerra espiritual, número uno, tú no eres en ti mismo rival para la carne, eh, el mundo y el diablo. No somos rivales, ¿me entienden? Muchos se confían en sí mismos, muchos están confiados en ellos mismos. No, acuérdense que nuestra naturaleza pecaminosa se siente atraída, hermanos, aunque está neutralizada, pero ahí está ese león muerto que si le damos lugar, acciona. Dos, debes recurrir o depender del Señor para ser fortalecido, robustecido, para lograr la victoria práctica. Hermanos, necesitamos aprender dependencia del Señor, dependencia del Señor, estar dependiendo de Él, hermano, estar cerca de Él. Necesitamos eso, ¿verdad? Para lograr esa victoria. Y Él nos da los recursos inagotables de la gracia. Hay tantos recursos. Mire, aquí está uno, por ejemplo, eh, aquí está la iglesia local, es un recurso. Hay gente que no, que hermanos casi no se congrega y por eso está así tan desarmada, ¿verdad? Pero la iglesia local es un recurso que Dios ha provisto. Más cuando la iglesia local es una iglesia bíblica, ¿me entienden? Imagínense todas las bendiciones espirituales a nuestra disposición. La palabra de Dios a nuestra disposición. El Espíritu Santo dentro de nosotros. La disciplina de amor. Bueno, ya usted sabe qué es, va. Ser disciplinados en amor. Al que ama disciplina, va. Y azota al que toma por hijo cuando lo ve que está desviado. El poder del evangelio, la seguridad eterna de la salvación, hermano, la oración, la sabiduría divina, el amor, cuántos, y podemos enumerar muchos más recursos que están en la Biblia. Tres, tienes que tener presente que el poder de Dios es más que suficiente para hacer frente a tu necesidad y para derrotar a tus enemigos, ¿verdad? Hermanos, qué importante que nosotros entendamos todo esto. Dos, el compromiso del creyente, 6:11 al 13. Dice la Biblia, vamos a leer aquí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bien, hermanos, ¿qué vemos acá? Bueno, vemos letra A, el mandamiento.
Dios quiere que te pongas toda la armadura de Dios. ¿Oyeron? Toda la armadura de Dios. Bueno, aquí tenemos a un soldado romano que se viste de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Esta armadura, ellos tienen que ponérsela. Así dice, mire, eh, toda la armadura, no solo una armadura. ¿Oyeron lo que acabo de decir? No solo una armadura. Mire, Dios nos ha provisto toda la armadura, pero nosotros la tenemos que poner. Esta armadura que vamos a estudiar está disponible, pero necesita ser puesta. Ahora, ¿cómo la vamos a poner? Te lo voy a decir cómo. Por fe. Por fe. ¿Escucharon? Por fe nos la vamos a poner, la armadura. Cuando un soldado romano se iba a dormir, ellos se quitaban la armadura. ¿Oyeron? Nosotros debemos de ponernos la armadura. Cada día. Ve el propósito. Este mandato es necesario para estar firmes en medio del conflicto espiritual. Lo dice el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Les quiero decir algo. Noten, aquí dice toda la armadura. Aquí miren, miren, vestidos de toda la armadura. Vuelvo a repetir, no solo una pieza. Imagínense que se encuentran con el enemigo y solo tienen puestas las botas. Le pregunto, ¿va a ganar esa batalla? No. O solo tiene puesto el yelmo, ¿va a ganar esa batalla? No. Digamos que usted me dice, hermano Johnny, pero si me pongo el escudo, el yelmo, las botas, el cinturón, pero no me pongo, no agarro la espada, le pregunto, ¿va a ganar? No, no. O todo o nada. Vestíos de toda la armadura de Dios. Es toda, hermanos. Es toda, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos la armadura de Dios? Y cuando nos la ponemos, hermanos, debemos de estar en una posición defensiva. No podemos ponernos en una posición defensiva, perdón, ofensiva. No nos podemos poner en una posición ofensiva. Es en una posición defensiva. ¿Me entienden? Dios no nos ha llamado a cazar al diablo. Dios no nos ha llamado a atar a Satanás. ¿Me entienden? No. Dios nos ha puesto en una manera defensiva, resistiendo sus ataques. Estar firmes. ¿Me entienden? ¿Vea? Esa es la posición correcta de un cristiano. Tiene que ser una posición defensiva. Defensiva. ¿Oyeron bien? Bien. Pongo aquí, vamos a ver estos pasajes. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra firmes quiere decir posición defensiva. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis
resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, o sea, defensiva. Efesios 6:14, estad pues firmes, defensiva, ceñidos vuestros lomos, y ahí empieza Pablo a poner la armadura. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece? Mire, Efesios 6:11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, qué importante es tener esta posición defensiva. Porque algunos predicadores, supuestos expertos en la guerra espiritual, dicen, vamos a atar al diablo, debemos de cazarlo, debemos de cazarlo, debemos de atarlo al diablo. Y yo les pregunto, ¿eso dice la Biblia que lo atemos? No, hermano, no. Vean Santiago lo que dice. Primero dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué sencillo este pasaje, pero excelente pasaje. Aquí dice que debemos de resistir, de primero someternos y después resistirlo. Aquí no dice vayan a buscar al diablo. Miren, les voy a decir una cosa, no es necesario irlo a buscar. Él nos va a encontrar. Él nos encontrará. Él nos tiene en la mira. Hay que resistirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice, y huirá de vosotros. ¿Qué les parece, hermano? Pero acuérdese, la armadura. ¿Me entiende? La Biblia no nos dice atémoslo. La Biblia nos dice resistámoslo. Así dice la Biblia. Primera Pedro 5:8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual átenlo. Así dice, hermano. No, no. Amárrenlo. No, no dice así. Repréndanlo. No, no dice así. No dice así. Al cual resistid firmes en la fe. Mire lo que dice. Resistid firmes en la fe. Hermanos, ¿qué les parece? Lo que la Biblia nos enseña. Muy bien, hemos visto el mandato. Dios quiere que te pongas toda la armadura de Dios. Letra A. Letra B, el propósito. Este mandato es necesario para estar firme en medio del conflicto espiritual. Y letra C, 3, los enemigos del creyente. Bien, vamos a hablar un poco de los enemigos del creyente. Letra A. Además de la carne y el mundo, tu enemigo espiritual incluye los ardides del diablo. Bien, cuando decimos ardides, son estrategias del diablo. Pon ahí estrategias del diablo. La palabra diablo significa calumniador, mentiroso, pero su nombre personal es Lucifer. Lucifer. ¿Qué sabemos del diablo? Es un enemigo personal. Se llama Lucifer, que significa brillante. Fue el primero y mayor de los ángeles. Según Ezequiel 28, dirigió el coro celestial. Y un día él dijo, quiero estas alabanzas para mí. Un día él dijo, quiero ser independiente.
Y 5 veces en Ezequiel 28 dijo, seré como Dios. Engañó a la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis 12 del 4 al 9. Él tiene un ejército, hermanos, bien organizado. Aquí lo dice Pablo en Efesios 6. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, él es un enemigo personal. Número 2, él es un enemigo, ¿cómo dice ahí? Poderoso. Poderoso. Eh, hermanos, él no es todopoderoso, pero sí tiene poder. Hace milagros, ¿me entiende? Eh, va a reunir un ejército en el reino milenial de incrédulos que nacieron en esos 1000 años. Y usted me preguntará, hermano Johnny, ¿por qué este montón de gente? Bueno, quiero que lo veamos mejor. Vámonos a Apocalipsis 20. Vamos a irnos a Apocalipsis 20. Eh, lo tienen, Apocalipsis 20. ¿Puede, hermano Walter, leérmelo? Apocalipsis 20, desde el versículo 7 Bien, hasta el versículo 8. bien, leo, hermano. Sí, Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. muy bien. Usted me dirá, ¿y estas personas que se revelan al final de los 1000 años, por qué, hermano Johnny? Le voy a decir por qué. Estas personas son hijos, nacieron de gente santa de la tribulación, que salieron de la tribulación y entraron al reino milenial. Son gente que entró al reino milenial con cuerpos naturales, pero eran salvas. Y a ellos les nacieron hijos con una naturaleza pecaminosa, eran pecadores. Ellos necesitaban creer en Cristo, ¿verdad? Es como cuando usted ve que en la familia cristiana nacen hijos, ¿verdad? Entonces, estos niños, estos hijos, aunque nacen en una familia cristiana, automáticamente no son creyentes, salvos. Ellos necesitan llegar a creer en Cristo para ser salvos, ¿verdad? Y así es cuando los hijos crecen, hermanos, y aunque hayan nacido en una familia cristiana, y aunque hayan crecido en una iglesia cristiana, hermano, pero ellos cuando ya están adultos, ya dicen, toman sus propias decisiones y se van de la casa. Yo lo más que quiero es irme de la casa. Y se van, ¿verdad? Entonces, esto pasa con esta gente que se revela al final de los 1000 años, donde Satanás, hermano, engaña a todas estas personas que no son salvas y los reúne para, hermanos, la última rebelión en esos 1000 años. Muy bien. ¿Qué más? Hermano, eres un enemigo poderoso, pero no es todopoderoso. Quiero recalcar eso. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte a todos. Jesús fue un personaje, hermano, dice aquí, porque se humanizó, fue un poco menor que los ángeles. ¿Me entiendes? Un poco menor que los ángeles. Bien, pero ¿qué más más sabemos del diablo? Es un enemigo persistente. Ha existido por miles de años. Es un ser que no se arrepiente. ¿Oyeron?
no se arrepiente. Él persiste. ¿Me entiende? Él persiste, persiste, persiste. ¿Me entiende? Él no se va a quedar ahí. O sea, digamos que usted ya creció, ¿verdad? Ya usted conoce de las escrituras. Él no se va a quedar quieto, hermanos. No, no, no. Ya le dije, usted no necesita andarlo buscando para atarlo. Él lo va a encontrar a usted, él lo va a hallar a usted, él lo va a buscar a usted. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Muy bien. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanza. Ahí va, miren, acechando, 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 persistente, persistente. ¿Cuáles son algunas de sus artimañas o estrategias? Bueno, veámoslo. Número uno, él promueve el orgullo. Promueve el orgullo. Y lo voy a decir de esta manera. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué les dijo a ellos? Seréis como Dios. Este es el deseo de Satanás. El orgullo. Una persona que es orgullosa, y no sé si ustedes padecen de eso, hermano, o si padecemos de eso, pero una persona orgullosa no acepta corrección. No acepta que está equivocado. ¿Me entiendes? Más cuando hemos tenido algunas enseñanzas ahí nosotros metidas, hermanas, equivocadas, y a veces la palabra nos sacude, hermanos, y no queremos aceptar esa verdad que está en la Biblia, ¿verdad? Estamos equivocados, ¿verdad? Hermano, él promueve el orgullo. Se enorgullece. Hay gente que se enorgullece por sus dones. Se cree inteligente. Yo primero, dice. Miren, cuando alguien no es humilde, no va a creer que la salvación es por la fe sola en Cristo y por gracia. Y que no es por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la salvación es por gracia, por la fe sola. ¿Me entienden? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Bueno, mire qué lindo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ya? Dos, mire, hermanos, él promueve la falsa enseñanza. ¿Oyeron? Satanás promueve la falsa enseñanza. Él fabrica la falsa enseñanza. Gálatas 1, del 1 al 10. Bueno, primero vamos a leer Mateo 7:15. Hermano Walter, por favor, Mateo 7:15. Bien, Mateo 7:15 dice, hermano, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muy bien. ¿Qué les parece? Lobos vestidos de oveja promueven la falsa enseñanza. ¿Me entienden? Gálatas 1, del 1 al 10. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas 1, del 1 al 10? Mire, hermano, aquí vemos en Gálatas que los Gálatas se habían bien rápido alejado de la gracia. Sí, hermano, se habían alejado de la gracia para seguir un evangelio diferente. Y dice el verso 7, miren, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué les parece? Mire, hermano, lo que promueve el diablo, la falsa enseñanza. ¿Me entiende? ¿Qué más, hermano? Bueno, cuando hablamos de falsa enseñanza, estamos hablando de evangelio diferente, de lo que dijo Gálatas. Por ejemplo, hay un evangelio que se promueve, que es el evangelio sacramental. ¿Verdad? Lo promueven bastante los católicos.
Hay un evangelio que se promueve, que es el evangelio social, ¿verdad? Social, todo es bien así sociable, ¿verdad? Hay otro evangelio que se llama el evangelio psicológico, en donde mezclan la psicología con la Biblia, ¿verdad? Y una vez escuché a un pastor decir, es necesario que nos enseñen psicología, dijo, porque necesitamos nosotros esa parte para poder ayudarle a la gente, dijo, con la psicología. No, hermano, no, la escritura es suficiente para transformar a una persona. La escritura, muchos predicadores que predican sana doctrina dicen la suficiencia de las escrituras. No necesitamos psicología para hermanos, que la palabra tiene un poder, hermano. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, este es bien común ahora en estos tiempos, el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Donde se enfatiza el dinero, y que si usted está económicamente mal, usted está mal, usted está en pecado, usted, bueno, hermano, bueno, quizás me pegarían a mí, ¿verdad? Porque económicamente tal vez no estoy bien, pero hermano, pero este evangelio lo promueven ellos. Otro, el evangelio del señorío de Cristo, de hacer a Cristo el Señor de tu vida. A un inconverso le están diciendo que tiene que hacer a Cristo el Señor de su vida. Hermanos, hermanos, ya les enseñé de que un inconverso no puede hacer a Cristo el Señor de su vida. Ya nosotros que somos salvos, sí, deberíamos de hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas. ¿Ya? Muy bien. 3, la instigación de la persecución. Primera Pedro 5:8. ¿Me entiende? Anda como, veamos, en Primera Pedro 5:8. Vamos a leer aquí Primera Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Persecución, ¿verdad? Eh, hermanos, y bueno, la persecución la podemos tener nosotros de muchas maneras, ¿verdad? No, nos pueden hacer a un lado, nos pueden quitar del panorama, hermanos. Y 4, la seducción del pecado. Él seduce al pecado. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Él tira anzuelos, ¿me entiende? Y los creyentes muchas veces por no estar equipados, hermanos, caen, ¿verdad? ¿Cómo obran en conjunto estos tres enemigos para tratar de derrotar al creyente? Bueno, hermano, mire, hermano, tratando de destruir la institución divina, como el matrimonio. O sea, ustedes saben que esto está haciendo, esto están tratando de destruirlo, el matrimonio, la familia, el gobierno humano, la iglesia, obstaculizando la evangelización. Hermano, en Primera Tesalonicenses, de Pablo dijo que alguien le estaba obstaculizando llegar a ellos, atacando a la nación de Israel. Les pregunto, ¿está siendo atacada la nación de Israel ahorita? Sí, hermano. Usando la religión para perdición de la gente. Mire todo lo que el diablo está haciendo. Los tres enemigos, el mundo, el diablo, ¿verdad? Y la naturaleza, la carne, va, con sus propios deseos. Además de la carne y el mundo, tu enemigo espiritual incluye varios rangos de demonios. ¿Oyeron? Bueno, ¿cómo están descritos estos rangos de demonios? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, aquí está el primer rango, mire, principados, es el primer rango,
Estos son los generales de 5 estrellas. Potestades, autoridades, general de 1 estrella. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos son coroneles o capitanes. ¿Qué les parece, hermano? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son soldados rasos. ¿Verdad? Mire cómo están organizados. ¿Hay muchos demonios? Pregunta. Sí, hay. Número 1. Un tercio de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión. Apocalipsis 12, 1 al 9. Y sabemos que hay muchos millares de ángeles buenos. Apocalipsis 5, 10 al 12. Ningún ser humano, hermanos, sabe exactamente cuántos demonios hay. Pero hay millares, bien organizados. Su líder es Satanás. Sumisos a Satanás para cumplir sus estrategias. Y una de ellas es derrotar, ¿saben a quiénes? A los creyentes bíblicos, a todos los creyentes. Él pone obstáculos al evangelio, pone conflictos entre los creyentes. Voy a poner un ejemplo de que son muchos. Marcos 5, 8 al 9. Porque él decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Legión de demonios. Una legión había estado metido en este hombre, hermano. ¿Qué les parece? Entonces, ningún ser humano sabe exactamente cuántos demonios hay. Pregunta, ¿hay demonios de envidia, lujuria, depresión? No, hermanos. Cuando alguien tiene envidia, dice, demonio de envidia, ¿eh? No. O está deprimido, demonio de depresión. No. Esas son obras de la carne. ¿Me entiendes? Mateo 4:24 dice, difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Qué puedes aprender del ministerio de Jesús para con el endemoniado? 2. Los demonios pueden causar problemas físicos a una persona, aunque las enfermedades y las dolencias se deben a la maldición. ¿Me entiendes? Mateo 8, del 14 al 16. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Me entiendes? O sea, es que hay una diferencia entre la suegra de Pedro que estaba en cama con fiebre y hermanos endemoniados, ¿verdad? Que estaban poseídos. Muy bien. 3. Jesús echaba fuera a los demonios con su sola palabra, ¿verdad? 4.
Los discípulos de Cristo, o sea, los apóstoles, recibieron autoridad de Cristo para echar fuera demonios y eso formaba parte del evangelio del reino. Hermanos, usted sabe que en distinciones bíblicas nosotros hemos visto la diferencia que hay entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia, ¿verdad? Acuérdense que el evangelio del reino, hermanos, es para los judíos. Bueno, veámoslo en Mateo 10. Vamos a verlo ahí. Hermano Walter, por favor, vamos a leer Mateo 10. Vamos a leer eh, del versículo 5 hasta el versículo 8. ¿Puede alguien, por favor? Quiero ver, creo que no está ya el hermano Walter. Sí, ya no está. Bien. Hermana Sonia, ayúdenos. Vámonos a Mateo 10, 5 al 8. Sí, hermano. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Gracias. Bien, aquí vemos algo bien interesante. Esta es la misión de los 12. Acuérdense que en este momento que está esto acá, la iglesia no existía, no había nacido la iglesia, sino que solamente estaban los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Vamos a ver cuáles son las instrucciones. La primera instrucción dice, por camino de gentiles no vayáis. O sea, que no les fueran a predicar a los gentiles. El evangelio del reino. En ciudades samaritanos no entréis. ¿Verdad? Imagínense, hermano, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿para quién es el evangelio del reino entonces? Es para los israelitas. Y yendo a predicar diciendo, y aquí dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hacían con este evangelio del reino? 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, hermanos, eh, los discípulos de Cristo recibieron la autoridad de Cristo para echar fuera demonios y eso formaba parte del evangelio del reino. Muy bien. Aquí lo vemos, miren, Mateo 10:1 les dio autoridad a los 12, aquí están los 12, autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero acuérdense, a los 12, no a todos. Y para sanar enfermedad y toda dolencia. Miren. Ahí dice, aquí, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Ya? Y ahí vemos las instrucciones. No vayan a ir a predicarle a los gentiles, ni a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué mensaje van a predicar? Predicar diciendo, el reino, miren, evangelio del reino, se ha acercado. Y ahí vemos sanando enfermos, limpiando leprosos y echando fuera demonios. Vea, y empezaron ellos a hacer lo que él les dijo que hicieran. Marcos 1:23 dice, los demonios saben quién es Jesucristo y conocen su poder sobre ellos. Pero había en la sinagoga de él un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Bien sabía este tipo, estos demonios. ¿Ya? 6. Ningún demonio podía resistir el mandato de Cristo de salir del que estaba endemoniado. Hermanos, miren lo que dice Marco.
Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Claro, pues era el Señor. Pues. 7. 7. Estar endemoniado significa que demonios habitan y se alojan en una persona y la controlan. Aquí vemos a un hijo de una persona que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mire cómo es el diablo, hermano. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miren la humildad de este hombre. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Puede un creyente en Cristo estar poseído por un demonio? Pregunta. Hace 25 años la mayoría de los maestros de la Biblia decían que no. ¿Oyeron? Hay otros que dicen que sí. ¿Ya? Y aquí hay comentarios, mire, de esa gente que dice que sí. ¿Qué puedes aprender de esto? La guerra espiritual, bien, hermano, es real y es algo serio. ¿Oyeron? 2. Satanás tiene un ejército bien organizado para llevar a cabo sus objetivos. ¿Oyeron, hermano? ¿Escucharon? 3. Por esto el creyente debe tomar en serio Efesios 6, 11 y 12. ¿Escucharon, hermanos? Hay que tomar en serio Efesios 6, 11 y 12. Amén. Hermanos, vuelvo a repetir, la guerra espiritual es real, es algo serio. Satanás tiene un ejército bien organizado para llevar a cabo sus objetivos. El creyente debe de tomar en serio si va a estar firme, que es sinónimo de victoria, o si no va a estar firme, derrota. Acuérdense que Satanás está atacando a la iglesia, está atacando a la familia, está atacando el gobierno, los jóvenes. Satanás está oponiendo a la obra de Dios, enseñando falsa enseñanza a todo el mundo. ¿Cuánta gente está engañada? ¿Cuánta gente va a morir engañada, hermano? ¿Cuánta gente? Lamentablemente, hermanos, mucha gente no sabe, ¿verdad? No entiende, mucha gente, que estamos en una batalla espiritual. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Ahorita no hemos entrado no hemos hablado de la armadura. Hemos hablado todavía.
Solamente hemos hablado de nuestro enemigo. Solamente hablamos de nuestro enemigo, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro enemigo, ¿verdad? No se nos olvide eso. Hemos hablado de cuántos enemigos tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos enemigos tenemos? Muy bien. No se pierdan la materia, hermano. Es bien importante eh, que entendamos todas estas verdades, ¿verdad? Que hemos estado comentando. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Sería bueno que ustedes la hicieran en este momento.